Ahora sí, Fede Mana, querido, ¿cómo le va? Muchas gracias, me aplaudo a mí mismo. Bienvenido. ¿Todo bien? Bien, todo bien, muy contento de volver acá a los estudios de 10. Bueno, vamos a hablar de comunicación. Tenemos un video introductorio que dura un minutito. Préstenle atención, mirá. Perdona, ¿sabes si hay alguna panadería cerca de aquí? Sí. ¿Te importaría decirme dónde está? No me importaría. Pues, ¿por qué no me lo dices? Que sí, que te lo quiero decir. Bueno, pues entonces, ¿por qué no me lo quieres decir? Que sí que quiero. Y dale. Bueno, pues dímelo. Si es que no me lo has preguntado. Pero si te lo acabo de preguntar. No, me has preguntado que si quería decírtelo. Vale. Tienes razón. Vamos a volver a empezar. ¿Dónde está la panadería? ¿Qué panadería? ¿Dónde está la panadería más cercana? Pero la más cercana, ¿a dónde? ¿Dónde está la panadería más cercana de aquí? ¿La panadería más cercana de nosotros ahora? Ah, esa panadería. Aquí. Ya ves. Perdona, ¿tienes fuego? Sí. Ahí está, muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Medio insoportable, chabón. Insoportable, ¿no? Sí, Pero sí. me parece que es Irritante. muy revelador Sí, claro. para introducirnos a esta cuestión, ¿no? A la cuestión de comunicarse. ¿Qué es comunicarse? Mira, venimos del 14 de febrero, Día de San Valentín, Sí. el amor, Exacto. que tanto se habla del amor, y muchas veces entendemos que para una pareja algo fundamental es esta cuestión de saber hablar, de saber comunicarse, y entendemos que, como nos muestra el video, a veces no hace falta corresponder las preguntas o hablar para que se genere este fenómeno, que la idea es ver qué es y de qué se trata un poco, ¿no? Es decir, cómo definimos la comunicación y cómo sabemos que nos estamos comunicando. Se supone que ahora, en este momento, Sí. estamos haciendo una comunicación en vivo. ¿no? Exacto. Televisión en Exacto. vivo, comunicación Sí. en vivo, ¿por qué? Porque yo estoy emitiendo un mensaje, están ustedes del otro lado, que lo están decodificando. Lo están supuestamente entendiendo. Pero ¿qué tiene que pasar para que pase eso? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué tendría que pasar? Tiene que haber un código compartido. Tiene que haber un código Primero, compartido. Ahí tenés el lenguaje, tenés la historia de cada uno, lo que cada uno entiende por las cosas que vos decís. Ahí está. Mirá, ustedes tienen un juego acá, ¿no? Sí. De 10. Hoy, ¿a qué van a jugar? Al quédate musa, que Al no quédate- tenemos que hablar, decirlo solamente con movimientos. Bien. Para que ese juego pueda ser efectivo, exitoso, para que alguien pueda llamar y pueda ganar, tienen que, tanto ustedes como el que participa, conocer las reglas de ese juego. Si alguien de repente, no sé, llama y no entiende qué tiene que hacer, Totalmente. claramente va a perder. Sí. Bien. En la comunicación pasa un poco así. Podríamos hablar que hay juegos de lenguaje. Como una comunidad hablante que somos español, en este caso, rioplatense. Bien, tenemos y manejamos ciertos códigos, manejamos un contexto, manejamos un cúmulo de sentido, si se quiere. Y eso es lo que, en principio, se pone en juego a la hora de la comunicación. Por eso es que, en principio, somos capaces de entendernos. Porque estamos inmersos en un juego del cual conocemos las reglas. Muy bien, pero como veíamos en el video, no es solamente alguien hablando, es muy importante que escucha. Ahí está. Y que todos sepamos escuchar. Más importante que lo que se dice, Un ¿no? receptor. Es importante que haya alguien que escuche. Si no, parece comunicación con uno mismo. Ahí No. Sí, qué sé yo, Sí, de puede alguna ser. forma, pero... lo dejamos como ahí, como una No, sí hay, pero bueno. respuesta es pendiente. otra Pero cosa, sí. se necesita siempre por lo menos dos personas. Ujú. Por lo menos, no como Sí. dice el esquema básico, un emisor y un receptor. Bien, pero también nos vamos dando cuenta que, por más que cumplamos con las reglas, hace falta algo más para hablar. Digo, imagínense si ustedes quisieran aprender un idioma. ¿Alcanzaría con estudiarse un diccionario y aprenderse de memoria cada palabra de ese No. idioma? No. ¿Qué es lo que haría falta? Hoy viene preguntón, ¿eh? Llevarlo al cuerpo, intención. Ahí está, esa es la palabra clave, la intención. ¿Por qué no nos podemos comunicar muchas veces con los otros? Porque no está clara ni manifiesta la intención de querer comunicarse. Uno puede manifestar un conocimiento de las reglas, por ejemplo, pero no se está comunicando. Digo, ¿qué pasó en este video que veíamos hoy?
Ahí claramente había un conocimiento de las reglas del lenguaje. Sí, pero y- hay algo que muchas veces rompe la comunicación, que es esto, lo sobreentendido, digamos. Yo entiendo que el otro va a entender lo que yo quiero decir. Ahí está. Tal cual Sí, el como caso yo del lo video digo. es, ¿tenés fuego? Y uno Claro. instantáneamente dice, tomá. Ahí No es, está. tenés ¿Sabes fuego, sí tengo, pero me lo guardo para mí. Nunca, ¿Sabes generalmente no sucede. qué le faltó a ese muchacho? Es lo que vos estás comentando ahora, Andrea. Ser cooperativo. ¿Vieron cuando Pagani dice seamos buenos entre nosotros Sí. en su programa? Es decir, Exacto. ¿qué está pidiendo? Que bueno, que vamos a concedernos Claro. un poco de gracia para comunicarnos. Bueno, ser cooperativo es esto. Cuando uno habla, tiene que tratar e intentar buscar y querer ser cooperativo, querer comunicarse. Yo ahora estoy tratando, espero que me salga, ser cooperativo con todos ustedes. Porque me estoy tratando de hacer entender, como ustedes lo hacen en cada momento que se paran frente a una cámara. Sí. Y esto es el principio de cooperatividad. Bien, que en filosofía, en la pragmática del lenguaje, está bien determinada. Y dice un autor que se llama Grice, para hablar hay que ser cortés y hay que buscar ser cooperativo. ¿Cómo logramos esta cooperatividad? Cumpliendo con 4 máximas. Que si por ahí las tienen, ahora las vamos a ir viendo. Bien. Dale, Están- veamos Dale, las después yo máximas. tengo una preguntita para hacer. Sí, por favor. Las máximas, Sí. ¿qué son? Mientras tanto les voy comentando. A Son, ver. sí, digamos, principios que hay que cumplir, 4 principios que hay que cumplir Ujú. para poder ser claro con el otro. Digámoslo, dale. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos la primera que es la máxima de cantidad. Sí, Sí. ¿Sí? No decir ni Ahí más tenemos. ni No. menos, sí. ¿sí? De lo que se tiene que decir. Excelente. Decir directamente lo que uno quiere decir, es eso. Es tan básico como eso. Y es lo que complica muchas veces la comunicación. Sí, te doy un ejemplo Y básico. no dar por sentado qué. Viste que vos decís, pero hizo tal cosa y no la completó. ¿Se lo dijiste? No, no se lo dije. O le dije a medias o creí que sí. Claro. Sí, o esperé que sí. Imagínate Peor. vos que, Andrea, salís de compras y te compras, no sé, un vestido, un saco, Sí. qué sé yo, no sé, mucho de ropa. Bueno, Sí. y te preguntan, ¿fuiste, compras? Sí. ¿Y qué compraste? Un par de medias. Por ahí estás diciendo la verdad, porque te compraste un par de medias. Pero Claro. no estás diciendo Estoy todo. omitiendo No todo está el toda la resto. información. ¿Por qué? Porque el otro te estaba preguntando por la totalidad de la compra. Ujú. Sí. Y entonces ahí no cumpliste con, con la máxima cantidad, por lo tanto no fuiste cooperativa. Bien. Tenemos una segunda máxima, Sí. que es la de calidad. A ver. La calidad dice básicamente que hay que decir la verdad, o por lo menos no decir nada que se crea falso. Bueno. Sí. Si yo te pregunto, che, ¿sabes si hace calor? Y vos decís, no, la verdad es que un frío bárbaro. Y sabés que no es así. Claro. Tampoco estás queriendo ser cooperativo, no Sí. estás ayudando mucho Ujú. en la comunicación. Muy bien. Tenemos una tercera máxima, Relevancia. ser relevante. Sí. Oh, Hay qué que difícil. hablar directo, señora. Haga oraciones cortas y directo. Ahí ¿no? está, ir al Directo grano. al grano, Exacto. exacto. ¿Viste cuando vos le preguntás a una persona, che, fuiste a ver una película, ¿qué tal te pareció? Y te la empieza a contar esa película. Sí, sí, es verdad. ¿No? Es buena, te la recomiendo, no la vayas a ver. O que, no sé, le preguntás qué pasó tal día y te empiezan a contar toda la historia de su vida. Eso no es ser relevante. No estás siendo cooperativo, hermano. Vamos a decirlo bien llano. Relevante, Bien. claro, sí. Y por último, la Sí. última de estas máximas es la máxima de modo. Ser claro, no ser ambiguo, evitar la oscuridad del lenguaje. Sí. ¿No? Esta gente que a veces utiliza palabras. ¿Vieron los textos de los abogados a veces? Sí, que uno termina una reunión y Claro. entendiste un porcentaje Acá hay de algo las cosas que, tan complicadas. hay algo que es más importante que las palabras, que es también el lenguaje no verbal, ¿no? Y acá en el modo tiene Sí. incidencia fundamental, digamos. ¿No? El famoso chiste que vos decís que no con la cabeza y decís que sí. Exacto, Entonces, ¿qué tengo que exacto. entender? Bueno, eso venía un poco a la pregunta La que quería típica, hacerte, de ¿no? las Y- mujeres, ¿no? ¿Qué te pasa? Nada. No, nada, claro, la comunicación Carita. no solo a través de la palabra, Sí. sino cuánto juega en la comunicación el físico, ¿no? Fundamental. El cuerpo. Fundamental. El cuerpo, a ver, esto que vos dijiste, lo que llaman lenguaje no verbal. Exacto. Que a veces incluso hasta hay quienes dicen que es un poco inconsciente, los gestos. Sí. Yo en este momento me estoy moviendo, eso por ahí se puede decir que estoy queriendo decir algo más. El cuerpo habla. El cuerpo y no habla. disimula, no puede disimular, salvo que uno tenga dominio de esas cosas. Y bueno, el actor, creo yo, Claro. no solamente maneja su lenguaje verbal, sino su lenguaje corporal. Ujú. Tiene que buscar expresar un montón de circunstancias que son ficticias tal vez, Sí. pero expresarlas en el momento en que se crea. Te voy a decir una cosa, después de 7 años de teatro no puedo con mi vida real manejarlo, sí a través de personajes, pero si a mí me sucede algo físicamente se me va a notar. No tengo forma, a pesar de tener técnica, de disimular los sentimientos buenos o malos. Bueno, menos mal, No hay ¿no? forma de... No, No claro, sería por muy supuesto, difícil la menos mal. comunicación común. Exactamente, pero a través del trabajo sí, pero en lo personal no, es imposible. Entonces, digamos, estas circunstancias nos llevan a pensar un poco más, me parece, esta cuestión del lenguaje. Tenemos las máximas, Dale. pero ¿saben qué dice este autor Sí. también? Que se puede ser cooperativo cumpliéndolas o violándolas ostensiblemente. Ujú. Bien. Es decir, cuando yo a propósito las rompo, cuando
¿Qué Sos te consciente pasa? de que lo haces. Nada. Eso también es comunicar, claro, obviamente. Te Ahí- estoy diciendo que no pasa nada, pero te estoy demostrando que pasa de todo. Eso se llama implicatura conversacional. Sí, y ¿no? es comunicación. El tema es poder dominarlo. Poder dominarlo, sí, y poder tener conciencia de Sí. uno, insisto, es la intención. Hay gente que no se quiere comunicar, habla, dice mucho, utiliza el lenguaje de 1000 maneras, que no se quiere comunicar. Si no quita que no quererse comunicar sea muy breve al hablar, al contrario, puedo hablar un montón y no decir nada. Ahí está, porque no está siendo relevante, ¿no? Entonces, me parece que para ir pensando y cerrando un poquito esta cuestión, que es muy amplia la cuestión de la Sí. comunicación, es ir pensando en que hace falta conocer las reglas del juego, hace falta estar en un contexto lingüístico, pero sin intención no hay nada. Yo empezaba un poquito la columna hablando de esto, ¿no? En la pareja, por ejemplo, hay veces que no hay intención de hablar porque uno no quiere romper su burbuja y se quiere quedar en su lugar. Insistíamos en esto, ¿hay comunicación con uno mismo? Pareciera muy difícil, siempre necesitamos de un otro para el cual establecer una relación lingüística. Sí. Si no estuviera usted del otro lado, yo estaría comunicándome con alguien, no con ustedes, pero Sí. Y si se estaríamos perdería. nosotros Bueno, seguramente. yo que soy verdurita, ¿qué? Ah, pobre Pepe. ¿Qué importa? Bueno, ¿tenemos resumen con placas? A ver, vamos a ver. verla, dale. Ahí tenemos. ¿Qué entendemos por comunicación? ¿Qué entendemos por comunicación? Hay comunicación entre dos personas cuando el receptor es capaz de decodificar y por ende entender el mensaje que el emisor le ha enviado. Muy bien. ¿Cómo es posible que dos personas se entiendan? Esta es una pregunta que la tiro, pero no sé si la vamos a poder responder. A ver. Para que la comunicación sea efectiva, debe compartirse un contexto lingüístico y se debe buscar esto que decíamos, ser cooperativo, tener la intención plena de darse a entender. Muy bien. ¿Nos comunicamos o nos traducimos? Esto último lo dejo como un plus, una chapa filosófica, ¿no? Es decir, ¿cómo sabemos que entendimos, lo que el otro nos quería decir? Es decir, ¿cómo salimos de esa barrera? Y si yo realmente entendí otra cosa, bien. Si decimos que entender es decodificar el mensaje, tal vez lo que hacemos sea descifrarlo de nuestra propia subjetividad. Bueno, Traducir, y claro. no me meto mucho en esto, Es medio inevitable. es cambiar un Sí. poco de mi lugar, es como hacer una transferencia de reglas de Es juego. un final con puntos suspensivos, digamos. Como siempre, porque en definitiva, muchachos, esto es filosofía y vamos a dejar siempre las puertas abiertas. Totalmente. Muy bueno. Muy La bien. comunicación hoy con Fede Mana, nuestro consultor filosófico. Fuerte aplauso para él. Muchísimas gracias, Muchas gracias Fede. a ustedes.